Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a abrir la Biblia, hermanos. Efesios capítulo 4. Aleluya. Efesios capítulo 4, vamos a leer del 1 al 16. Amén. Dice la palabra: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Como fuisteis también llamados a una misma esperanza de vuestra resurrección. Un Señor, una fe, un bautismo. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños ignorantes, llevados por el entretenimiento por el sistema de hombres, para engañar y Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por toda la coyuntura que se ayuda mutuamente, según la habilidad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, hermanos. Estamos hablando de dones ministeriales. Nos estamos introduciendo un poquito en el mundo de Éfeso, de los Efesios, e introduciéndonos en el tema. Decíamos acerca de Éfeso que era una ciudad religiosamente muy hostil al Evangelio. No era una ciudad cualquiera, era una de las principales ciudades del imperio, y no era pues quizá un pueblo que tiene su ermita, hoy diríamos, tiene su virgencita ahí, tiene su iglesita y su Dios, sino que era un centro religioso, digamos, de todo el imperio, especialmente para la provincia de Asia, de la que la capital, la provincia de Asia, más o menos equivale a lo que hoy es Turquía. Y en esa provincia él era considerada prácticamente la capital, aunque en realidad la capital era Pérgamo, pero ellos eran la ciudad más importante. Religiosamente allí estaba el templo de la diosa Diana, uno de los 7 maravillas del mundo. Venía gente de todo el mundo conocido en el entonces, venía gente de toda Asia en peregrinaje, buscando los favores de la diosa. Habían allí más de 100 sacerdotisas sagradas practicando la prostitución y moviéndose en ese mundo pagano completamente, y también era un centro de brujería, de ocultismo, se practicaba la magia en gran medida. Quiere decirse que el enemigo estaba allí obrando de gran manera en esa ciudad. Una ciudad pues importante, tanto religiosamente como económicamente para el imperio, y hostil para el Evangelio. La iglesia, por su parte, estaba allí. La iglesia tuvo que
enfrentarse a todo eso. Cuando Pablo habla de su estancia allí, que fue el lugar donde más tiempo estuvo, como 3 años, él dice que había combatido con fieras en Éfeso. Y eso no era literal, no es que hubiera estado en un circo romano, sino que él consideró que la pelea que tuvo en Éfeso contra el mal había sido muy intensa. La carta a los Efesios es una de las epístolas menos personales de Pablo, es como un tratado de doctrina, más que una carta dirigida a alguien, y ya dijimos que eso era muy raro porque fue donde más estuvo y quizá hubiera sido el lugar más lógico que hubiera estado enviando saludos a uno y a otro, pero no es así. Y es una carta donde se presenta la Iglesia en su unidad. Es la epístola de la Iglesia, la epístola que nos habla de la Iglesia y de la unidad que debe haber en la Iglesia. Y es algo que se muestra de una manera cósmica. Se va más allá de que usted testifique al vecino, de que usted vaya a dar un testimonio a los demás. Se va más allá de que Cristo ha muerto por sus pecados y que le ha conseguido la salvación. Él dice que Cristo ha muerto para unir a todo lo que hay en el mundo, tanto en el cielo como en la tierra, que su obra abarca desde los cielos hasta la tierra, que la Iglesia está para dar testimonio, no solamente en esta tierra, sino también a las potestades en los lugares celestiales. La Iglesia se mueve en la tierra, se mueve en el cielo, Cristo se mueve en la tierra, se mueve en el cielo. Es una epístola que nos lleva por todo el cosmos para ver la obra de Cristo y nos habla de nuestra posición. Decíamos, los primeros 3 capítulos son una exposición de doctrina y nos habla de que nosotros hemos sido escogidos. Los escogidos son los que se arrepienten. Si usted se arrepiente, usted es escogido, porque al corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Entonces, cuando hablamos de escogido, no estamos diciendo que a priori Dios ha escogido a uno y ha rechazado a otro, sino que si usted quiere ser un escogido de Dios, pues tiene que arrepentirse. Si usted se arrepiente, es un escogido. Además, hemos sido redimidos por su sangre. Si usted se bautiza en el nombre de Jesús, sus pecados le son perdonados. Y además, hemos sido sellados por el Espíritu Santo para vida eterna. Esto está en los primeros 3 capítulos, que ya hemos visto, que ya hemos repasado un poquito, y hemos visto esa posición. Decía después ese ruego con el que hemos empezado leyendo hoy: os ruego que seáis dignos de la vocación a la que habéis sido llamados. No somos dignos de esa vocación, no somos dignos del llamamiento, pero ahora que hemos sido llamados, debemos ser dignos, que será el tema que tratará en los capítulos 4 a 6. Allí va a encontrar usted instrucciones muy precisas sobre cómo andar correctamente en la vida cristiana. Y decíamos que el texto que hemos leído era como un puente, porque está en medio de los dos. Después de este ruego, el versículo 17 ya dirá: yo requiero y demando del Señor, ya no va a ser un ruego, pero aquí está hablando de la unidad y está hablando de la necesidad de que haya unidad en la Iglesia y que la Iglesia es una. Más que en forma de mandamiento, se presenta en forma de descripción. Es decir, hermanos, somos uno. Usted es uno con el que tiene al lado. Lo es. Lo es. No es que tenga que serlo, es que lo es. Ahora lo que se trata es de que usted sea digno de serlo, de que usted se comporte como debe portarse cuando usted sabe que el que tiene al lado es uno con usted por la obra de Cristo. Es decir, aquí no se trata de este me cae bien o este me cae mal, sino se trata de la unidad que tenemos como iglesia. Podemos poner ejemplos en el mundo, ¿verdad? Usted puede estar en un club, en un partido político, en un trabajo, en un colegio. Usted no tiene que ser
amigo de todos sus compañeros, pero tiene que estar a una con ellos en lo que concierne al colegio, al trabajo o a lo que sea, porque son uno, le guste o no le guste, el que tiene al lado pues trabaja con usted y tiene que estar con él. Entonces nosotros decimos, estamos en la iglesia, hemos entrado en la iglesia por medio de ser escogidos, por medio de ser redimidos, por medio de ser sellados, y estamos ahora en una comunidad que es uno, que es la iglesia. Ahora, ¿qué actitud tendremos que tener nosotros? En el mundo es difícil tener amigos íntimos. No sé cuántos amigos tiene usted en Facebook, seguro que muchos. Pero es difícil tener amigos en los que realmente podamos confiar, en los que realmente les contemos las cosas y estas cosas, ¿verdad? Difícilmente. Uno o dos, tal vez. ¿Cuál sería la actitud del cristiano para poder portarse como es digno del que forma parte de esa unidad llamada iglesia? Efesios 4, 2 y 3. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esta es la actitud con la que yo tengo que estar en la iglesia, tengo que pertenecer a la iglesia. Esa actitud es para siempre, no solo en los cultos. Claro, en los cultos es donde más se va a ver, donde más se va a notar, donde más podemos ejercer, pero evidentemente también cuando estamos fuera de aquí somos uno. Y somos uno y tenemos que tener esta actitud. Esta unidad tiene unos principios que son muy distintos a los del mundo. El primero que nos menciona es la humildad. La humildad es una palabra cristiana, no existe en griego. Es una traducción de una palabra que en griego no está, porque para el griego la humildad es una cosa muy mala. Es una ignominia, es una debilidad, es ser servil, es ser despreciable, es ser cobarde. La humildad es algo que un griego nunca consideraba como una virtud y nunca se hablaría de eso. Sin embargo, para el cristiano es una de las primeras cosas que aprendimos de Cristo. Aleluya. La humildad. Amén. Esa es la palabra. La iglesia tenemos que ser personas humildes. No sé qué tal anda de humildad. No es un estudio sobre la humildad, no estamos hablando de eso. Voy a pasar por encima sobre estas cualidades, porque no hemos venido a estudiar eso, pero quiero que usted reflexione sobre si estas cualidades están en usted y las aplica en su vida y en su relación con los hermanos. La humildad pone a Dios primero, pone a los hermanos, a la iglesia por delante, pone todo delante de uno. En Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. La humildad es considerar al otro superior a usted. ¿Cómo lo ve? No se trata de que lo sea o no lo sea, se trata de que lo considere. Probablemente no es que sea superior o no sea superior, pero lo tiene que considerar, porque hay una diferencia entre lo que es la persona y lo que es la posición de la persona. Pongamos ejemplos. Usted tiene en su trabajo un encargado. Tiene un encargado al que usted tiene que obedecer. ¿Sí? Usted tiene que estar ahí reconociendo que él es más que usted. Pero no es más como persona. Como persona puede ser un ser despreciable. Como persona puede ser un ser que usted no le daría ni un vaso de agua. Usted diría, no, esta persona es que no vale un duro. Pero es su superior. Tiene que considerarlo superior a usted. Cuando usted lo considera superior,
Usted se está humillando, usted está siendo humilde, usted está aguantando. ¿Por qué lo hace? Porque usted quiere mantenerse en ese empleo, usted quiere formar parte de esa unidad, usted quiere formar parte de ese trabajo. Y eso es lo que pasa en la iglesia. Yo no estoy diciendo que cualquier hermano es mejor que usted. No estoy diciendo que usted ve a un hermano y no, uy, este hermano es tan fantástico. No, a lo mejor su hermano es el peor hermano del mundo. A lo mejor es la peor persona del mundo. La que peor le cae en el mundo. Tiene gente del mundo que le cae mejor que él. Pero es su hermano. Hay que poner humildad y considerarlo a los demás como superiores a nosotros. La soberbia, el orgullo, ha causado muchísimo daño a la iglesia y sigue causando mucho daño a la iglesia y sobre todo le causa mucho daño a la persona que lo tiene. La segunda cosa que menciona es la mansedumbre, que significa amabilidad, cortesía. En griego esa es la traducción de esta palabra. Es tener los instintos y las pasiones bajo control. La mansedumbre significa la no resistencia, ni al Señor ni a los hermanos. Por eso hablamos de un animal manso. Un animal manso es un animal que tal vez tenga mucha fuerza, pero domina esa fuerza. Está domesticado. Usted puede usar un caballo, usted puede usar un buey. Si ese buey no le obedeciera, si ese buey no fuera manso, no hubiera sido domesticado, ese buey podría matarle a usted. Sin embargo, no lo hace porque es manso. Lo mismo de cualquier animal, si es manso o no es manso. ¿Qué significaría manso? Que usted tiene bajo control sus instintos, tiene bajo control sus prontos, tiene bajo control sus problemas. En 1 Timoteo 6:11. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Sigue la mansedumbre. Mansedumbre delante del Señor, mansedumbre delante de la iglesia. Eso es muy importante. Si usted puede tener mansedumbre, si usted puede tener humildad, usted va a poder soportarnos los unos a los otros, que es el propósito, poder soportarnos los unos a los otros. Y aquí entra la paciencia. La paciencia que habla aquí es la longanimidad. Hemos hablado ya de la paciencia en otra ocasión, hemos dicho las palabras griegas que hay. Una de ellas significa esperando lo mejor de la persona, esperando lo mejor del otro. No voy a esperar a que usted cambie, yo voy a confiar en que cambie y ya estoy actuando con paciencia, esperando ese cambio, pero mientras lo espero, portándome como me debo portar. El que es paciente no cede nunca hasta que obtiene lo que quiere. ¿Amén? No voy a decir yo con este hermano no quiero saber nada, yo con este hermano no tengo nada, yo con este no quiero nada, sino que voy a ser paciente esperando lo que busco, que es que ese hermano cambie o que esa actitud cambie. En Santiago 1:4 Mantenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Fíjense cuál es el efecto de la paciencia. Cuando nosotros somos pacientes, podemos llegar a ser perfectos y cabales, sin que falte cosa alguna. ¿Por qué puedo yo tener paciencia con alguien? Porque, digámoslo así, yo estoy seguro que va a cambiar.
Y si estoy seguro que va a cambiar, le voy a estar apoyando hasta que cambie. ¿Cuánto tiempo? Paciencia. Paciencia. Tenga paciencia con su hermano. No lo mate todavía. Todavía está vivo. ¿Ah? Dios todavía no ha acabado con él. No acabe usted con él. Ahí está. Ahí estamos con paciencia soportando. Con algunos hermanos quizá tiene que tener muchísima paciencia. Gracias, hermano. No le voy a pedir nombres. Con otros a lo mejor no le tiene que tener tanta paciencia, sino que las cosas como que fluyen, que van bien, ¿no? Y no, bueno, eso es fantástico. Con otros la cosa va más complicada. No importa, hermano, usted tenga paciencia. Tenga paciencia. Porque eso tendrá su recompensa también. La otra cosa de la que nos habla es del amor, el amor ágape, que es también otra palabra cristiana. Hay muchas palabras que el Imperio Romano no conocía y que el cristianismo les trajo, porque ellos consideran como malas algunas cosas que el cristianismo considera virtudes, y una de ellas es el amor ágape. El amor ágape es un amor que conquista los sentimientos. No es un sentimiento, es un amor que es capaz de darle un vaso de agua a un enemigo. Es un amor que es capaz de decirle que ame al enemigo. Eso no lo dice ninguna religión, eso no lo dice ningún ejército, eso no lo dice ningún país. Solamente el cristianismo usa ese amor ágape, un amor en el cual usted es capaz de dominar sus sentimientos, y aunque quiera o no ame a una persona, usted puede portarse con ella con amor, dándole lo que necesita, si necesita, y está en su mano ayudándole, levantándole, y de esa manera usted consigue. Yo recuerdo un testimonio de una niña que vio cómo mataban a sus padres en Rusia, y al cabo del tiempo, cuando ella ya era mayor, volvió a encontrarse con esos soldados que habían matado a sus padres. Vinieron a su casa, venían ya, había pasado todo, y ella les dio agua, les dio pan, les atendió bien, y ellos pensaron que ella no se acordaba, pero ella se acordaba. Y cuando ellos estuvieron ahí como tratando de averiguar, ella les dijo: no, yo sé quién sois, pero a mí Dios me ha enseñado a amar a mis enemigos. Ese amor hace que soportemos lo que haga falta, hermano. Soportaos unos a otros. Si tenemos esa actitud, no es tan difícil. Cuando tenemos nuestra actitud carnal es complicado, pero cuando tenemos actitud es tan difícil. En Juan 13, 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Fíjense lo que el Señor dijo aquí, que nos amemos como Él nos ha amado, ¿verdad? Pero mire lo que dice después: en esto conocerán que sois mis discípulos. Solamente el cristiano ama como Cristo amó. Solamente el cristiano es capaz de amar al enemigo. Solamente el cristiano es capaz de que cuando alguien le insulta, decirle Dios le bendiga. Solo un cristiano es capaz de hacer eso. Y solo un cristiano lo hace. ¿Qué le dice el padre al hijo? Si te pegan tú, pega más. Defiéndete. Pero ¿sabe? Cuando uno no lo hace, hay como un momento en el que se quiebra la persona. Porque una persona está molestándole y usted no se molesta, va a dejar de molestarle, porque ve que no sirve de nada. Si una persona le grita y usted le grita, él le grita más, y usted le grita más, él le grita más, usted le grita más, eso va a llegar hasta la afonía. Pero si una persona le grita y usted se queda tranquilo,
Va a dejar de gritarle. ¿Para qué? A mí uno de mis jefes me dijo una vez, es que hablar contigo es como gritarle a la pared. Digo, pues sí, ¿para qué me grita? Si yo lo digo igual. ¿Ah? El amor es una característica del cristianismo. Ese amor que viene de parte de Dios. En 1 de Juan 3:10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Sabe qué me llama a mí la atención de esto? Yo no quiero que usted use este versículo para estar apuntando con el dedo a uno y a otro. A mí lo que me llama la atención es que la palabra nos dé estos ejemplos, ¿no? Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano. Podría haber puesto ahí no ama a Dios, podría haber puesto ahí no guarda la ley, podría haber puesto ahí no, yo qué sé, y no asiste a los cultos, o podría haber puesto, yo qué sé, tantas cosas, pero no pone otra cosa. Habla del amor a los hermanos. En esto conocerán que sois mis discípulos. Es ese amor. Y también nos dice que estemos solícitos. Todo esto es para estar solícitos, soportándonos los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Porque la unidad no es una opción, la unidad es una necesidad. En 1 Corintios 1:10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en la misma mente y en un mismo parecer. Perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Fíjense, perfectamente unidos. Es importante. Hermano, esta unidad no se consigue fuera de nosotros. A veces nosotros hacemos integraciones. Vamos a ir a hacer una comida, vamos a tomar café para estar más unidos. No, eso no nos une. El café no nos une, la pizza no nos une, la salida no nos une, el retiro no nos va a unir. No nos va a unir si no venimos con esa actitud. Porque estar juntos no estar unidos. No es lo mismo estar juntos que estar unidos. Y aquí está hablando de que debemos estar perfectamente unidos. Y para eso nos dice que estemos solícitos. La palabra solícito quiere decir esforzarse al máximo. Procurarlo, diligentemente, dar lo mejor de uno para conseguir esa unidad entre nosotros. En 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La palabra solícitos que aparece es la que aquí se traduce por procura. Procura con diligencia. Sé solícito en conseguirlo. Hay cosas en las que no somos solícitos. No nos esforzamos. Si vienen, vienen. Si no vienen, no vienen. Si va bien, va bien. Si no va bien, no va bien. Cuando mi hermano me ofende, ¿qué es lo que me va bien? Pelearme con mi hermano. Pero sea solícito. Esfuércese en mantener la unidad. Mantenga esa unidad en el vínculo de la paz. La palabra vínculo es otra palabrita interesante, porque significa una ligadura, un principio que unifica. De hecho, se traduce así como principio 4 veces, como prisión una vez, como ligamento una, y 2 veces se traduce como vínculo. Vínculo es algo que nos ata, que nos une, que hace un nudo entre nosotros. No podemos evitar, usted puede odiar a su hermano, pero no puede evitar que sea su hermano. Y no lo va a poder evitar. Sea solícito en guardar la unidad con él.
porque no le queda otra. Si quiere mirarlo así, mírelo así. Como cuando usted está trabajando y tengo que soportar a este compañero, aunque no lo aguanto, pero tengo que aguantar porque estoy ahí atado. Si no lo aguanto, me echan de aquí. ¿Ah? La otra vez que aparece es en Colosenses 2:19. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de que en todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Aquí la palabra vínculos ha traducido ligamentos. Estamos, dice, uniéndose por las coyunturas y ligamentos. Coyunturas y vínculos. Está ahí tan unido, tan necesaria esa unión. En Hechos 8:23. Porque el hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. En prisión, la palabra ligamento, en prisión de maldad, la que se traduce vínculo, algo que le está atando, algo que le está impidiendo hacer algo. El enemigo a veces nos ata, hay cosas que nos atan, porque estamos vinculados a ellas, a lo que sea. Pero ese vínculo a lo mejor nos impide estar vinculados con Dios. El vínculo que usted tiene con su familia a lo mejor le impide poder servir a Dios. El vínculo que tiene con tal o cual pecado, con tal o cual vicio, con tal o cual cosa, le impide. Son ligamentos. Pero tenemos que estar solícitos a tener ese ligamento, a estar atados, a estar aprisionados, estar unidos en un vínculo. ¿Cuál es ese vínculo? El vínculo de la paz. Colosenses dice a la gente que nos vistamos de amor, que es el vínculo perfecto. El vínculo de la paz. Ese es el vínculo que tiene que unirnos. Y ese es el resultado cuando estamos actuando en humildad, en mansedumbre, en paciencia, en amor. Lo que vamos a tener es ¿qué? Paz. Paz la vamos a tener nosotros y la vamos a tener en la iglesia. La vamos a tener con los hermanos y la vamos a tener con el Señor. Todo eso se consigue con esa actitud. Más que ausencia de guerra, la palabra paz significa armonía. Armonía con Dios, armonía con los hermanos. Esa es la paz. Amén. Estamos todavía en la parte que nos está enseñando. Capítulos 1-3, que son capítulos que nos enseñan cosas. Todavía no hemos llegado a la aplicación práctica, que no la veremos porque solamente hablaremos de los dones ministeriales. Pero ya usted, con lo que está empezando a entender de Efesios, léase la cartita en casa un día, léala de corrido entera. Son solo 6 capítulos, no le va a llevar mucho tiempo, una media hora más o menos. Léala entera, porque es una carta que nos enseña mucho. Ahora llegamos a un punto muy interesante. Efesios 4, del 4 al 6. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Aquí tenemos las bases de la unidad. Esa es la actitud en la que venimos. Usted dice, pero ¿por qué yo tengo que ser uno con los demás? Aquí tiene 7 bases. 7. Por las cuales usted está unido con el que tiene al lado, lo quiera o no lo quiera. Le guste o no le guste. Y por lo cuales usted tiene que mantener solícito esa unidad en la iglesia. Y por las cuales usted tiene que mantener. A pesar de todas las diferencias que tenemos en el mundo, de cultura, de raza, de posición, de sexo, de costumbres,
de clase social. No hay dos que seamos iguales. Todos somos distintos. Pero hay 7 cosas en las que somos iguales. 7 cosas. Y no me refiero a que tenemos 2 ojos todos. Me refiero a cosas espirituales. 7 bases. En el original, ese uno que usted ve aquí, un Señor, una fe, un bautismo, no es un artículo. No es un artículo indeterminado. Como decir un Señor de los muchos señores o una fe de las muchas fees. Sino que es un numeral. Podríamos traducirlo, alguna versión lo hace como que estamos unidos en un único cuerpo. Un solo cuerpo. Quiere decir, no hay más cuerpos. Solamente hay este. También aquí lo tendremos que pasar por alto, porque si nos pusiéramos a elegir, a mirar cada una de estas cosas, sería para dar un estudio de 3 años. Pero yo quiero que usted piense en esto y en su casa vaya repasando. Vaya dándole vueltas, porque si tiene el Espíritu Santo, eso le enseña. Y le va a enseñar bien. Somos, primero que todo, un cuerpo. La palabra soma significa simplemente eso, cuerpo, y como ya hemos visto, había dicho que somos el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza. Usted tiene una cabeza que es Cristo, todos sus hermanos tienen una cabeza que es la misma que usted tiene, Cristo. Si el cuerpo está fragmentado, si usted corta una parte de ese cuerpo y la separa, la cabeza no puede obrar en esa parte. Si la mano dijera yo no quiero saber nada con el brazo y se cortara del brazo, la cabeza no podría obrar en la mano. Porque si estamos fragmentados, la cabeza que es Cristo no puede obrar. La segunda cosa que nos dice es que somos un espíritu. La palabra neuma. Y nos está diciendo es que hemos recibido el mismo espíritu. Si un cuerpo no tiene espíritu, está muerto. Tenemos el mismo espíritu. Por mal que le caiga a su hermano, tiene el mismo espíritu. Tenemos, tercera cosa, una misma esperanza. Vamos hacia un mismo lugar. Aquí podríamos poner, por ejemplo, si quiere un tren. Usted se sube a un tren y el de al lado apesta, pero lo va a aguantar, porque usted lo que quiere es llegar al mismo sitio que llega al de al lado. Tenemos la misma esperanza, vamos al mismo sitio, tenemos una misma eternidad por delante. Amén. Eso nos une. Eso nos une. La cuarta cosa es que tenemos un mismo Señor. La palabra Kyrios significa amo, significa Señor, también significa esposo a veces. Y eso quiere decir que estamos bajo una misma autoridad. Tenemos el mismo jefe. Tenemos que estar unidos. Tenemos una misma fe. La palabra pistis aquí no está hablando de la fe personal que le salva, sino que le está hablando de la doctrina. La fe es lo que creemos. La fe es la doctrina, la enseñanza, que como decía Judas hay que pelear por esa que ha sido dada una vez a los santos. ¿Ven? Tenemos la misma doctrina, eso nos une, hermano. Algunos dejan la iglesia, se van a la iglesia trinitaria. ¿Qué unidad pueden tener con ellos si no tienen la misma doctrina? ¿Cómo andarán dos juntos si no están de acuerdo? Pero nosotros estamos unidos por la misma fe. Estamos unidos por el mismo bautismo, hemos sido bautizados en el nombre de Jesús. Amén. Eso nos tiene unidos. Y sobre todo estamos unidos por un mismo Dios. Y Padre. El único Dios. Que es el Dios de todos. Juan 1:13. Los cuales no son engendrados
nacidos de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Los nacidos de nuevo son nacidos de Dios, como yo, como usted. Somos hermanos. Usted con un hermano no puede romper un vínculo. Es su hermano. No lo puede evitar, es su hermano, puede caer bien, le puede caer mal, y seguramente usted ama a su hermano por muy malo que sea su hermano, por muy mal que esté su hermano, pero le ama porque es su hermano. La Biblia dice que el que ama al que engendró, ama al que es engendrado por él. Entonces todos sus hermanos han sido engendrados por Dios como usted. Ahí está una base de la unidad. Además, este Dios y Padre es sobre todos. Él está gobernando. Él está sobre cada uno de nosotros. Y es Él quien tiene la autoridad sobre los demás. En 1 Corintios 8:6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Hay un Dios, el Padre, por el que hemos sido engendrados y que gobierna. Y Él es el que tiene la palabra, Él es el que puede rechazar, Él es el que puede aceptar. Usted va a una casa y la casa está sucia y usted no puede echar a la criada. ¿Por qué? Porque usted no es la que gobierna esa casa. Hay uno que gobierna esa casa. Usted echaría a algún hermano de la iglesia, pero no puede, porque es Dios quien la gobierna. Usted diría, no, este hermano no es digno de llamarse cristiano. Eso lo tiene que decir Dios, no usted. Porque es Dios quien gobierna. Ya Él verá lo que hace con su hermano. ¿Usted qué tiene que hacer con su hermano? Solícito en mantener la unidad del Espíritu. Solícito. ¿Ah? Eso es lo que usted tiene que hacer solo. Luego ya Dios está sobre todos. Y Él es el que gobierna. Y además es el que está en todos. Él está llenando a cada uno. Y está obrando, y está enseñando, y está moldeando. Como dije antes, si Dios no ha acabado todavía con su hermano, Dios no ha acabado todavía conmigo, tenga paciencia. Te ve defectos, que todavía no estoy acabado, no soy un producto acabado todavía. A veces uno se preocupa, ve una cosa a mitad hacer y dice, uy, esta cosa a mitad hacer, esto está mal, esto está mal. Pero deja que acabe. Que después cuando acabe igual queda bien. En 1 Corintios 12:6. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Dios hace todas las cosas en todos. 7 cosas por las cuales nosotros estamos unidos. 7 cosas por las que ser solícitos en mantener esa unidad del Espíritu. 7 cosas por las cuales es importante que usted esté en la iglesia bien con su hermano. Tal vez usted tendrá que usar mansedumbre, tal vez tendrá que usar paciencia, tal vez tendrá que usar humildad, tal vez tendrá que usar amor. ¿Quién sabe lo que tengamos que hacer? Pero no vamos a rechazar a ningún hermano, porque Dios no rechaza a ningún hermano. Miren, el pueblo de Israel, el sumo sacerdote llevaba aquí sobre el pecho las 12 tribus de Israel. Las 12. Unas hileras de piedras preciosas. Cada una de ellas representaba una tribu de Israel. Pero ¿sabe que Israel se dividió? En un momento dado, 10 tribus formaron el reino del norte, que se llamaba Israel. El reino del sur se llamó Judá. Y esas 10 tribus fueron tribus idólatras.
fueran tribus que tuvieron reyes malos y que anduvieron fuera de la voluntad de Dios prácticamente todo el tiempo. Pero allí en el reino de Judá, allí en el templo de Dios, cuando entraba el sacerdote, seguía llevando las 12 tribus. Tal vez usted diría, no, vamos a arrancar estas 10. Estas 10 ya no, estas 10 ya son desechadas. Estas 10 ya no son pueblo de Dios. Estas 10 ya son idólatras. Estas 10 ya son del mundo. Estas 10 ya están ahí fuera del templo. Pero no, ahí están todavía. Solo Dios, que es el que gobierna. Podía haberle dicho a Aarón, arráncalas, pero no lo dijo. No lo dijo, sino que allí estaban todavía. Bueno, yo no quiero que ningún hermano se vaya por malo que sea. Ni quiero dejar de amar a ningún hermano por malo que sea. Aunque se haya ido, yo qué sé, lo que sea que haya hecho, da igual. Tengamos paciencia, tengamos amor, tengamos mansedumbre, tengamos humildad y esperemos. Dios es el que está sobre todos, pero también es el que está en todos, enseñándonos, guiándonos. Y algunos se van y después vuelven. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Vamos a estar quitando la piedra y poniendo la piedra ahí? No, hermano. Nosotros solícitos en guardar la unidad. Y ya Dios, que está sobre todos, y que está en todos, y que está por todos, pues Él hará su obra. Por eso Él pone unos ministerios. Estamos llegando a ese texto. Efesios 4, 7 a 11. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Bueno, ya hemos dicho lo que es la iglesia, ¿verdad? ¿Recuerdan las 3 definiciones de la iglesia que da Pablo en esta epístola? Cuerpo de Cristo, familia de Dios. Bien. Bueno, cuando nosotros miramos lo que es la iglesia, miramos la unidad de la iglesia, el templo de Dios, la unidad que tenemos que tener en la iglesia, que tenemos que ser solícitos en guardarla, la actitud que tenemos que tener con nuestros hermanos. Y ahora que ya nos ha dicho todo esto, nos va a hablar de lo que Dios ha puesto para que eso se haga. Usted no está solo en esto, hay una función. Cada uno en esta unidad, cada uno tiene un lugar. Le está dada la gracia conforme a la medida de fe de Cristo. Tiene un lugar. A cada uno de nosotros. Tal vez según la madurez, según el propósito de Él, según la necesidad de crecimiento, según lo que sea, Él ha puesto esa gracia. La gracia no es general, no es para todos igual, sino a cada uno en su medida. Por eso hay ministerios. No es más ni menos, sino la que Dios necesita para unir ese cuerpo. En 1 Corintios 12:5. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. El Señor es el mismo. ¿Qué nos está diciendo eso, hermano? Usted no tiene que ver los ministerios como una cosa especial. No hay ninguna especialidad en eso. Es simplemente que el que gobierna pone ese ministerio. ¿Y ese ministerio para qué lo pone? Para usted.
para mantener la unidad, para mantener la iglesia. ¿Se da cuenta? No todos van a ser ministros, pero cada uno va a tener su responsabilidad en la iglesia. Y no hay una responsabilidad mayor que otra. Porque cuando Dios le da a usted una responsabilidad, es porque esa responsabilidad es necesaria. Si no, no la daría. Porque Dios no hace cosas tontas. Nosotros a veces hacemos cosas inútiles, pero Dios no. Si Dios le llama a usted a hacer algo, es porque ese algo es necesario. Por humilde que sea, por poco que sea, delante de los hombres, delante de Dios es vital. Vital. Cuando esa mujer empezó a lavarle los pies, él le dijo: a mí no me trajiste agua y esta mujer me ha traído agua, no me lavaste pies y a mí esta mujer me ha lavado los pies. Eso era necesario también. ¿Ah? Esa mujer no tiene cargos, no tiene nada. La gente la mira y dice: haciendo ahí eso, que eso no lo hace ni el esclavo, último esclavo del mundo de la casa, el que lo hace eso. Pero Dios no dice es el último mono. Dios dice: siempre que se predique este evangelio se va a hablar de esta mujer. Y se va a decir lo que ha hecho esta mujer. Señor. Porque para Dios todo servicio es vital, igual de importante. A cada uno le está dada la gracia, conforme a esa medida. Y esos dones tienen su origen en la obra de Cristo. Efesios 4, 8 a 10. Por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El que descendió es el mismo que subió y él mismo constituyó los ministerios. Fíjese, aquí se está usando un texto del Antiguo Testamento. Se está cumpliendo una profecía que cuando usted lee el Antiguo Testamento no diría que es una profecía, es un cántico de David al rey que vuelve de una conquista victorioso, que ha subido a lo más alto, ha subido al Sinaí, ha subido hasta la misma presencia de Dios, para después descender a repartir su botín con su tropa. Es el Salmo 68, uno de los salmos que se leía en la fiesta de Pentecostés. Salmo 68, 17 y 18. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Dios. Esa es la palabra que dice el Salmo. Asciende al monte Sinaí y regresa al santuario con los cautivos que ha tomado en la batalla y el botín para repartir entre los hombres. Si el Señor descendió a esa condición de siervo, pero también ascendió sobre los mismos cielos para dar, siendo obediente hasta la muerte. Acabando su manifestación en carne, acabada esa batalla, acabada esa misión, el Señor da los dones que ha conquistado por medio de su obra, y los dones son el botín de la victoria. Ahora ya no está en la carne. En Hebreos 7:26 Porque tal sumo sacerdote nos convenía,
inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Él mismo es más sublime que los cielos. No solo ha subido, sino que Él mismo es más sublime que los cielos. ¿Hasta dónde llegó el Señor? ¿Hasta dónde subió el Señor? Este que descendió, ascendió ¿hasta dónde? Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Traspasó los cielos. Él subió por encima de todo para llenarlo todo. Aleluya. Él subió a lo más alto. Y ese que subió a lo más alto llevó cautiva a la cautividad. Hebreos 2:14 y 15. Así que por cuanto a los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. La muerte se compara aquí con un imperio. Todo el mundo le teme a la muerte. Todo el mundo le dice, todo tiene solución menos la muerte. La muerte es lo que acaba con todo. La muerte es lo que no tiene remedio. La muerte es lo peor de lo peor. Y por eso, si usted está en peligro de muerte, eso justifica cualquier cosa que usted haga. Incluso legalmente. Si usted mata a una persona porque esa persona le va a matar a usted y usted tiene miedo que le mate y usted le mata a él, defensa propia. Usted mata a una persona porque le han amenazado que si no mata a una persona le van a matar a usted, pues se la carga el que la amenazó a usted. Porque se entiende que por temor de la muerte estamos sujetos a servidumbre. Miren, los esclavos cristianos en el imperio eran los mejores esclavos que había, porque servían bien, porque servían como para el Señor. Así se lo había enseñado Pablo. Y ellos trabajaban bien, eran fieles, eran honrados, no hacían cosas raras, eran muy buenos esclavos. Nadie los quería. ¿Sabe por qué? Porque se negaban a hacer cosas. Porque cuando su amo les decía que mintieran, decían que ellos no mentían. Cuando su amo les decía que golpearan, decían que ellos no golpeaban. Y los demás, ¿por qué lo hacían? Por temor a la muerte, pero ellos no le tenían temor a la muerte. Ellos decían, no, si me quiere matar, que me mate. Si me quiere vender, que me venda. Bueno, una persona que no teme a la muerte tiene un gran poder. ¿No le parece? Y nosotros a veces tememos a las lenguas, a las malas lenguas. No, que qué dirán. No, que hay que me insultan. Ay, que me dicen. Ay, que me tocaron la oreja. ¡Ay! ¿Ah? El peligro de muerte a los cristianos les daba igual. Decían, niega a Cristo, matamos a tu hijo. Pues ahí mismo le mataban al hijo delante de él. Y él contento y decía, gracias a Dios que mi hijo pues se va con el Señor. Y no tiene que aguantar una vida de sufrimiento bajo el imperio romano. Y le decían, diga a Cristo, te matamos a la esposa. Y ahí estaban matando a la esposa delante de él. Porque si le decían, te matamos a ti, pues también. No importa, no hay miedo a la muerte. No hay cautivos de la muerte en la iglesia. Porque nosotros sabemos que la muerte es la vida eterna. Nosotros sabemos que cuando esto se va, somos glorificados. Amén. Por eso los cristianos eran como eran. ¿Ah? Nosotros que somos muy delicaditos. Pero eran como eran, hermano. El mundo, por temor de la muerte, vive cautivo. Pero Jesús llevó cautiva la cautividad. Venció la muerte. Ya se había profetizado sobre Israel.
en Isaías 14:2. Lo tomarán los pueblos y lo traerán a su lugar, y la casa de Israel los poseerá por siervos y criadas en la tierra de Jehová, y cautivarán a los que los cautivaron y señorearán sobre los que los oprimieron. Israel cautivará a los que le cautivaron y señoreará sobre los que les... Hermano, lo que está pasando en Israel no le tiene que preocupar. Israel está protegido por el Señor. También les digo una cosa, yo no sé lo que está pasando, pero el Israel de hoy no es el Israel de Dios. La nación de Israel no es una nación que reconozca a Jehová. Es una nación atea. No tiene religión oficial, ni tiene culto oficial. Y ojalá, o tal vez, estas cosas hagan que Israel se arrepienta. No lo sé. Ni, me permiten la expresión, tampoco me interesa mucho a mí lo que Dios tenga con Israel, pues será con Israel y ya está. Pero sí le digo una cosa. Algunos están oprimiendo, algunos oprimieron a Israel, pero Israel después señoreó sobre ellos. El mundo ha sido oprimido por la muerte. Cristo conquistó la muerte, llevó cautiva la cautividad, y ahora Él deja en la tierra unos ministerios. Efesios 4:11. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Fíjese, usted ve al Señor levantándose, usted ve al Señor traspasando los cielos, siendo más sublime que los mismos cielos, pero Él está dando dones a los hombres. Está dejando aquí ministerios, está dejando aquí unos dones ministeriales. ¿Qué son esos dones ministeriales? Son Dios. No, Él da dones a los hombres. Son hombres como usted y como yo. Llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y de esas palabras nos dicen cuál es la función o el origen de que usted vea ministerios en la iglesia, o que usted mismo pueda tener un ministerio en la iglesia. Estamos hablando del origen. La semana que viene, antes de entrar a considerar los dones, vamos a hablar del propósito. La semana que viene no, que estamos de retiro. La otra. Dios mediante. ¿Ah? Antes de empezar. Pero hoy hemos acabado con un tema que es cómo llegan los ministerios a nosotros y qué tenemos que hacer nosotros. Guardar nuestra unidad como iglesia, guardar nuestra relación como hermanos. Tenemos 7 bases de unidad importantes por las cuales nosotros tenemos que estar unidos y tenemos que ser solícitos en guardar esa unidad. Y el Señor que descendió y que subió y que venció es el que ha dejado aquí unos ministerios para su iglesia. El propósito de esos ministerios lo veremos otro día. Amén. Gloria al Señor. Vamos a ponernos en pie, vamos a cantar.